Genial, entonces de Colombia, desde Angie, excelente. Como siempre, tenemos en este caso una audiencia de distintas partes de Latinoamérica, como habrán podido ver, y también nuestros ponentes son también de distintas partes de Latinoamérica. En esta oportunidad nos acompañan desde México, justamente el ingeniero Oscar Jesús Yegono Gilberto y la ingeniera Jessica Nava. Entonces, para dar inicio ya el día de hoy a este conversatorio, y hemos tenido los conversatorios el día sábado y les ha encantado bastante la temática, y así que el día de hoy no va a ser la excepción, y lo van a disfrutar mucho. Ya saben que la intervención de ustedes es muy importante, pueden dejarlo en el chat también, algunos comentarios que tengan ustedes que realizar, algunas consultas, y también en los comentarios de Facebook, ya que se está transmitiendo también vía Facebook Live, ¿correcto? Entonces, para dar inicio ya al conversatorio del día de hoy, vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Jessica Nava Pérez. Ella es licenciada en Ingeniería Hidráulica por la Universidad de Guanajuato, con experiencia en modelación de la red fluvial de la ciudad de León, análisis y mapas de peligro por inundación y planeamiento de acciones fluviales, de regularización y mitigación de inundaciones, modelización de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de León, y ha participado en proyectos de modelación hidráulica bidimensional de inundaciones de 6 diferentes locales justamente del estado de Oaxaca. Bienvenida, ingeniera. Muy buenas noches. A ver si podrías dar unas palabras en este caso de bienvenida. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas Excelente. gracias, ingeniera. Buenas noches igualmente. Y también nos acompaña en esta oportunidad el magíster ingeniero Oscar Jesús Yegono Gilberto. Él es magíster en Ingeniería Civil e Hidráulica por la Universidad Autónoma Nacional de México. Cuenta con diplomado en especialización en análisis y diseño de redes de agua por la Universidad Politécnica de Valencia y con un diplomado en este caso en modelación hidrológica e hidráulica por el Instituto de Investigación Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por invitarnos y bienvenidos a todos los que nos van a acompañar en estas 2 horas. Esperamos cumplir sus expectativas y que esta plática que tengamos los haga interesarse más por esta herramienta que se llama IBER. Excelente. La sala es suya, ingenieros, os dejamos. Y bueno, Okay. a escuchar su conversatorio que va a noches muy interesante. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Freddy. Jessica, ¿me haces el favor de empezar a proyectar? Pues buenas noches, amigos de Latinoamérica. Es un gusto estar aquí y reitero nuevamente el, la oportunidad de poder platicar con ustedes, en especial al ingeniero Freddy, a la ingeniera Laura, que nos estuvieron ahí llamando para poder estar este día con ustedes. Bueno, la plática que les vamos a compartir, mitad de plática yo la voy a comenzar, la otra mitad la dará la ingeniera Jessica. Tiene por título Modelación Hidrológica Hidráulica de la Ciudad de Guanajuato, México. Y lo que vamos a hacer es acotar lo que vamos a utilizar la plataforma IBER, que es el curso que en una semana se dará. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, para poder entender y comprender esta parte de la modelación de inundaciones, por aquí veo que en la anterior presentación habían estudiantes, había gente de otras carreras, pero bueno, con el gusto de estos temas de especialidad. Entonces, vamos a hacer una breve presentación de nosotros. Luego de ahí vamos a hablar sobre modelación de inundaciones en general y vamos a hablarles sobre los aspectos claves de la modelación para esta parte de inundaciones. Y posteriormente Jessica les hablará sobre el trabajo que se realizó en la ciudad de Guanajuato, México. Muy bien, entonces primero me voy a presentar rápidamente. Si ustedes, amigos de Latinoamérica, algún día dicen voy a México, además de Cancún, que es un lugar que ustedes siempre deben de visitar sí o sí, deben de ir a una ciudad que se llama Oaxaca de Juárez. Bueno, y no es por menos, ahí yo nací, pero tiene muchos lugares turísticos y muchas, mm, eh, mucho entorno donde ustedes pueden convivir sanamente y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pues por ahí, como dicen aquí, tienen su casa. Posteriormente estudié una maestría en Ingeniería Civil en el año 2014, los diplomados que mencionaba el ingeniero Freddy al principio, en la parte de modelación hidrológica, en la parte de diseño de redes de agua.
Muy bien. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación donde yo me desempeño? Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, ahí, además de trabajar esta parte de modelación de inundaciones, pues también tenemos que tener algunos otros líneas de investigación para poder seguir trabajando, ¿no? En este caso, pues también trabajamos la parte de redes de agua potable, la parte de eficiencia física en organismos operadores de agua, la parte de simulación hidráulica de redes de agua potable y alcantarillado, la parte de el diseño de obras de bajo impacto, que es es algo nuevo que se ha trabajado mucho o se está trabajando mucho actualmente, entonces también ahora estamos enfocados a esa parte. La siguiente, por favor, Jess. En la parte de capacitación, pues tengo diferentes certificados en diferentes programas como PESA-SWIM, como Flow 2D, como IBER, ARGIS. Ahora ARGIS es una herramienta que la debes de ocupar sí o sí para los diferentes programas, sea IBER o sea algún otro de modelación. Pues al final el manejo de datos, la base de datos, la georreferencia de la información, pues tiene que ir bajo esta plataforma, ¿no? Ya sea ARGIS o ya sea QGIS, que sería la parte del software libre, ¿no? La siguiente, por favor, Inés. Bueno, otra parte que nosotros hemos trabajado mucho es la parte de tener publicaciones y pláticas como esta. Entonces tenemos diferentes publicaciones, ya sea de divulgación, ya sea arbitradas o indizadas. Hemos trabajado en poder nosotros plasmar en diferentes artículos toda la información que hemos generado a través de los diferentes proyectos donde hemos trabajado, ¿no? Y a su vez nos han invitado a diferentes foros, ya sean nacionales en México y de manera internacional para poder platicarles todos los avances que hemos tenido. Muy bien, también al igual que el curso que se dará próximamente, también además de IBER damos otros cursos, entonces a lo largo de casi 10 años que llevo cerca de 40 cursos impartidos más o menos. Tesis, también otra parte que trabajamos es que ustedes, por ejemplo, si tienen la inquietud de poder, en este caso, poder generar algún trabajo en esta rama, pues nosotros hemos aceptado a diferentes estudiantes de diferentes lugares para que puedan realizar su tesis y a su vez, gracias a todos esos trabajos que hemos tenido, hemos sido árbitros de diferentes revistas y también hemos tenido supervisión académica de diversos estudiantes que han llegado a que nosotros les compartamos toda la información que tenemos disponible, ¿no? Y bueno, yo soy Jessica, yo por mi parte soy ingeniera hidráulica de la Universidad de Guanajuato, igual que el maestro Oscar les comentó de Oaxaca, pues yo les voy a estar hablando más adelante de la ciudad de Guanajuato. Es una ciudad cultural muy bonita a la cual también están cordialmente invitados. Como parte de mi trabajo de titulación de la licenciatura, yo estuve participando como becaria en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con el maestro Oscar, y ahí fue donde realicé mi tesis sobre modelación hidrológica. De este tema les vamos a platicar más adelante. Es el caso de estudio de la ciudad de Guanajuato. Bueno, posteriormente entré a trabajar a Zapal, que es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Es el organismo operador de agua del municipio y llevo trabajando ahí desde inicios del año 2020. Cuando empecé estuvimos trabajando con un modelo de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad y posteriormente empecé con un modelo pluvial. Este modelo sigue todavía actualizándose y nos ha sido de mucha utilidad en el organismo para poder plantear acciones pluviales de regulación y mitigación de inundaciones. Y bueno, recientemente he estado participando en algunos cursos de información geoespacial y de diseño de alcantarillado. Igual en mi estancia en el IMTA tomé varios cursos sobre diseño y simulación de alcantarillado, sobre agua potable, usar programas como ARGIS, PESA-SWIM, SWIM, EPANET. Y
pues bueno, también en la parte académica he publicado 3 artículos académicos y he participado también en algunos congresos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Conferencia de Jóvenes Profesionales del Agua de Latinoamérica y del Caribe y el Fórum Internacional de Ciencia para Estudiantes de Ciencia e Ingeniería. Y pues bueno, para comenzar con el tema de este conversatorio, el maestro Oscar dará una introducción sobre modelación de inundaciones y algunos de los aspectos claves de la modelación hidrológica e hidráulica. Gracias, Jessica. Por ahí nos preguntaba Davis que si un arquitecto podía entender esto. Sí, vamos a hacer esta plática desde una introducción desde cero para que ustedes entiendan desde lo más básico la parte de inundaciones y de ahí el caso de estudio para que también lo ponemos de 0 a 100 para que todos nos vayan siguiendo y todos lo vayamos trabajando, los vayamos conociendo y de ahí, pues, si surgen inquietudes, pues las podamos abordar al final de esta presentación, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la parte de la dimensionalidad del modelo. Al final, lo que vamos a trabajar o lo que nuestra herramienta de trabajo, pues es un modelo numérico, que no es más que una representación simplificada de la realidad. Es decir, un aspecto de los modelos de flujos en ríos que requieren especial atención en poder representar adecuadamente la batimetría del cauce y las llanuras de inundación, ¿no? Entonces, de ahí, ¿le puedes dar otro clic, por favor, Jess? La parte de la dimensionalidad del modelo se puede trabajar o se puede clasificar otro, por favor, en 4 partes esenciales. El primero sería un modelo unidimensional, que este es de los más habituales que existían en el siglo pasado, porque tenía un bajo costo computacional. Cualquier computadora con la capacidad que tuviera, pues podría trabajarlo, no había ningún problema. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo lo trabaja? Pues nos mencionan que lo que trabaja es que considera el río como una línea, ¿no? Entonces, si vemos aquí en la imagen, pues ahí tenemos trazado un río. Entonces, lo que hace es trazar una línea y la parte de, digamos, de las secciones, pues nos hace secciones transversales a diferentes distancias y de ahí lo que nos puede dar o lo que nos puede resultar, pues es tener los niveles del agua y la velocidad, pero en este caso constante en cada sección, ¿no? Entonces, ese es la primera parte de la dimensionalidad. El segundo es que es cuasi 2D, ¿no? Entonces, cuando dicen cuasi, pues es casi 2D, pero pues todavía no. Este cuasi 2D surgió en el año de 1970, entonces ya tiene tiempo este cuasi 2D. Entonces, cuando estaba también el auge computacional, esas enormes computadoras que hemos visto en imágenes o en libros, pues eran donde se trabajaba al principio, y lo que hacían es, ¿qué le agregaron o qué hicieron? Pues agregarle la parte de la llanura de inundación, ¿no? Entonces, casi como un modelo, casi tendiendo un modelo bidimensional, pero bueno, tenía una simplificación que hacía que el campo de velocidades y la parte de láminas de agua todavía no fueran generadas de manera, digamos, pues precisa para la información que uno estaba brindando, ¿no? Posteriormente, y con la información viviendo las bondades que daban estos modelos, en este caso, el siguiente es el bidimensional. Pues ahora lo que se hace o lo que se trabaja es que ahora se discretiza. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos ahora el río, nosotros lo que hacemos es formar una malla. Por ahí, no sé si ustedes vieron al principio nuestro contenido, pues ahí teníamos una imagen donde venía con colores ahí, en este caso es una presa que se modeló. Entonces se hace una discretización, es decir, se hacen separaciones, se hacen una serie de cuadrícula, de retícula, de diferentes formas, y con esto lo que nos hace es representar de una mejor manera la topografía y las llanuras de inundación. Entonces, esta malla, ¿de qué nos sirve o por qué es funcional? En este caso, ustedes ven ahí, tenemos una malla. ¿Por qué esa malla puede ser regular o irregular?
puede ser estructurada o no estructurada y se puede adaptar a nuestras condiciones de nuestro trabajo, de nuestra zona de estudio donde queramos implementarla, ¿no? Y posteriormente están los modelos tridimensionales. Estos modelos tridimensionales, pues, lo que hace ahora es tener una extensión espacial del modelo. Entonces ahora utilizan las mallas de cálculos, pero con un mayor rigor computacional, lo que hace que el costo computacional sea elevado, ¿no? Por lo tanto, en las computadoras, pues ahora, aunque han ido mejorando rápidamente, pues no son estos modelos tan elegidos, son solamente, por ejemplo, donde lo he visto que se ocupen es para modelación de presas, por ejemplo, si queremos modelar los cimáceos, o si queremos modelar alguna otra parte de las presas, pues ahí es donde lo podemos ocupar, pero solamente una parte, ¿no? Por este costo computacional que les cuento, ¿no? De ahí nos vamos a saltar a la parte bidimensional, vamos a dejar los anteriores que les conté. ¿Por qué es interesante o por qué es ahora este motivo de plática? Porque este modelo bidimensional, la siguiente, Jess, por favor. Ahora se ha vuelto a un menor costo. Miren esta tabla que yo les presento ahora, teniendo los 4 dimensionalidades para poder trabajar la parte de inundaciones. Por ejemplo, en modelo unidimensional generalmente trabajábamos con canales, trabajamos con tramos largos de ríos, y esto pues era económico, porque al final estos programas, la mayoría son libres, no requieren algún costo para poder estar trabajando anualmente o en algún tiempo. Entonces se prestaba para poder generar información, pero pues su capacidad era simple, ¿no? Conforme fue aumentando tanto en costo como en precisión, pues tenemos la parte de bidimensional, que ahora ya podemos trabajar la parte de estuarios, la parte de tramos de ríos cortos, la parte de planicie en inundación, el flujo superficial bajo un trabajo hidráulico, ¿no? ¿Cuál es lo interesante o cuál es lo que ahora les presento? Pues ahora ya no, estos modelos bidimensionales ya no están a un costo accesible. Ya tenemos programas que son que nada más tienes que inscribirte y poder descargarlo, ya no requieres estarle dando una cuota anual a la empresa, sino ahora ya están a la disponibilidad de todos, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Muy bien, entonces para comenzar y entrar en sintonía con los aspectos claves de la modelación de inundaciones, pues yo les voy a contar aquí una metodología que se hizo algunos años atrás para elaborar un modelo bidimensional de inundaciones. En este caso lo dividimos en 3 elementos que son indispensables en un modelo de inundaciones. El primero sería la parte hidrológica, que la parte hidrológica de ahí se obtienen las lluvias de diseño, las lluvias de proyecto. Ahora, si ustedes googlean, pues pueden encontrar diferentes programas que nos pueden dar, ya sea por diferentes métodos, por método de bloques alternos, por ejemplo, diferentes lluvias que uno puede meter al modelo de inundaciones, ¿no? Esta parte de hidrología no la vamos a ver en este aspecto que les voy a contar del modelo de inundaciones, porque si empiezo a hablar de hidrología, probablemente las 2 horas las estaría ocupando en solamente contarles esta parte de lluvia de diseño, la parte de teoría que nos compete, y probablemente dejaría sin hablar a Jessica, y yo quiero que hable Jessica. Entonces nos vamos a enfocar más a esta parte de la información física de la zona de estudio y las características geomorfológicas de la cuenca, ¿no? Dale la siguiente, por favor, Jess. Y las características geomorfológicas de la cuenca, perdón, ¿le regresas? También sería otra parte, que hablar de las características geomorfológicas de la cuenca, nos tendríamos que ligar a poder explicarles tanto la teoría y también trabajaríamos otro par de horas más. Entonces
ya prácticamente no le daría espacio a Jessica. Entonces, para esta parte de información física de la zona de estudios, donde lo que les voy a estar contando a continuación. Muy bien, entonces, dale otro clic, por favor, Jess. Vamos a hablar sobre esta parte de ¿qué información requiero? Pues al final yo requiero meterle una lluvia, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé cómo ustedes en Latinoamérica están con el problema de las lluvias atípicas, que cada vez se vuelven más típicas, pero aquí en México, año con año, en diferentes ciudades, pues tenemos ese problema recurrente. Entonces nosotros podemos, ya sea vincular una lluvia a un periodo de retorno, lo podríamos hacer, pero también nosotros podemos bajar el registro de una lluvia que sucedió y a partir de esa poder hacer una modelación, ¿no? Entonces, por esa parte lo vamos a omitir en esta ocasión, en esta plática, pero le vamos a hablar un poquito de la configuración del terreno, del drenaje de la cuenca, ¿no? Al final, la cuenca de manera natural pues tenía un drenaje, en este caso le vamos a llamar macrodrenaje, que generalmente son los ríos, pero en algunas ocasiones cuentan con un microdrenaje. En este caso el microdrenaje sería la parte artificial, la parte que nosotros hemos construido, que serían los canales, la parte del drenaje pluvial que hemos instalado para poder evitar esta problemática de inundaciones, ¿no? De ahí, pues, con estos tres, en general, con esos tres datos de información, pues, lo podemos meter a un software, en este caso, pues, es un software bidimensional, podemos obtener resultados, podemos obtener hidrogramas, podemos obtener mapas que nos representen diferentes tirantes, velocidades, que nos ayuden a tomar decisiones para poder, de esta manera, prevenir a la población, ¿no? Que es una de las partes importantes que podemos utilizar con estos programas, ¿no? La siguiente, Jess, por favor. Muy bien, entonces les voy a hablar en esta parte de la modelación de inundaciones, la parte de configuración del terreno. Vamos a hablar del levantamiento topográfico, de los aspectos un poco de los aspectos del levantamiento con dron, que ahora ya se es muy ocupado, de un modelo digital de elevaciones, y de ahí vamos a obtener la delimitación de cuencas. Vamos a hacer algunas consideraciones del drenaje mayor, del drenaje menor, qué es lo que tenemos que trabajar para poder nosotros integrar toda esa información en nuestro modelo hidráulico. Y ya que integremos nuestro modelo hidráulico, necesitamos saber cosas como son la resolución de la malla, la forma de la malla, el tiempo computacional, la calibración de la información, para obtener de ahí los resultados, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Para la parte de los equipos utilizados en los levantamientos, vamos a hablar un poquito de historia. Pues aquí del lado izquierdo ustedes ven el teodolito. Bueno, aquí se le llama así en México, no sé cómo se le llame en otras partes ¿no? En otros países, pero bueno, es un instrumento de medición desde el siglo XVIII, 1700, todavía hasta, yo terminé mis estudios de ingeniería civil en el 2004, 2009, y todavía en el 2004 ocupamos teodolito para las prácticas. Entonces, pues es una herramienta que a pesar de que es mecánica, pues nos puede dar información sobre medir distancias, desniveles, ángulos verticales, pero bueno, ahora para hacer un levantamiento, por ejemplo, de toda una ciudad, pues se hace un poquito complicado, ¿no? Entonces, si estos teodolitos se les incorporara un sistema para medir de manera electromagnética, entonces ya se podría hablar de una estación total, ¿no? Entonces, las estaciones totales, pues, logran incorporar programas internos de almacenamientos, la información de los datos, ya la podemos nosotros transferir de manera en un programa, y de ahí ponerla en un plano, la parte de superficies, la parte de transferir información, ¿no? Y lo último, lo que ahora pues, se ha ocupado en últimos años, pues es el dron, que es un vehículo aéreo no tripulado que es manejado a control remoto y que nos ayuda a tener información del terreno bajo cámaras de alta resolución. Y bueno, esto es una herramienta que pues
últimamente pues se ha ocupado en diferentes trabajos, ya que pues, obtienes una mayor productividad de información, ya tienes que estar menos tiempo levantando y pues puedes obtener una resolución un poco más precisa, ¿no? La siguiente, Jess, por favor. Bueno, de ahí vamos a hablar sobre los levantamientos topográficos. En este caso, pues al final requerimos, la siguiente, Jess, de información de topografía, ¿no? Entonces, ya sea que ustedes soliciten o les den información, por ejemplo, aquí en México está el INEGI, que es una fuente de información de curvas de nivel, de modelos digitales de elevaciones o de Triangular Irregular Network, por ejemplo, también cuenta con esa información. Nosotros podemos entrar a esa página y descargar la información de nuestra zona de estudio. Entonces, ya sea que podamos tener curvas de nivel, que pues al final, ¿qué es una curva de nivel aquí? Pues es la representación en una línea de la intersección de una superficie con respecto al nivel del terreno, ¿no? Y el TIN, pues al final son triangulitos, son triangulitos que abarcan toda la superficie para poder construir ahí una superficie, ¿no? Y el modelo digital de elevaciones, pues ya es una malla que nos puede representar con respecto a la altura, cómo está la configuración del terreno. La siguiente, por favor, Jess. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al final y al cabo? Si queremos nosotros obtener nuestra configuración del terreno a partir de un levantamiento en dron, pues hay diferentes informaciones. En este caso, pues siempre es bueno tener puntos de control del terreno para que nosotros tengamos una mayor precisión en la información. En este caso, encontré algunas fuentes de informaciones que nos hablan sobre cuántos puntos podríamos colocar dependiendo de la superficie. Entonces, aquí hay tres referencias que encontré, pues dependiendo si es longitudinal, si son superficies de 4 hasta 12 puntos, ¿no? Para levantamiento dron, pero bueno, uno podría hasta aplicar más para que no tuviéramos problemas a la hora de poder trazar nuestra configuración del terreno. La siguiente, por favor, Jess. Bueno, entonces, para esta parte de la configuración del terreno, por último, tenemos el modelo digital de elevaciones, que nos puede servir, pero existen dos tipos de modelos digitales del terreno. En este caso hay modelo digital del terreno y modelo digital de superficie. No es lo mismo, por ejemplo, aquí ustedes ven un corte en la misma zona, donde si dejamos el modelo digital de superficie, por ahí nos da pequeñas oscilaciones, pequeñas marcas que no deberíamos de trabajar si estamos queriendo generar un modelo de inundación, pues no sería adecuado. ¿Por qué? Porque el modelo digital de superficie toma en cuenta, por ejemplo, casas, árboles, infraestructura. Entonces, a partir de esa información es lo que rebota la señal y pues lo deja ahí en su configuración de su retícula, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos trabajando el modelo digital del terreno, ahora lo que hace es una restitución, quiere decir que quita esos elementos y nos deja solamente la configuración del cauce y sus llanuras de inundación, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Bueno, aquí son algunos videos de configuraciones del terreno. En este caso, se ocuparon estos dos para modelar la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y para modelar la ciudad de Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues empezamos a trabajar los puntos, las curvas de nivel que teníamos, le empezamos a agregar mayores informaciones de levantamientos que teníamos también disponibles, todo lo juntamos, lo trabajamos y de ahí procesamos la información para que nos pudiera dar esta parte de que el agua, a la hora de hacer el proceso lluvia-escurrimiento, pues pudiera irse por las calles, ¿no? O que fuera de una manera adecuada. La siguiente, por favor, Jess. Muy bien, entonces estamos hablando de la importancia de estos modelos digitales de elevación
¿Por qué son importantes? Porque ahora muchos o casi todos los modelos que, bueno, en este caso que yo he trabajado, generalmente nos piden como dato de ingreso tener un modelo digital de elevaciones. Entonces, se requiere hacer un modelo digital de elevaciones, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar esta parte de inundaciones y les pide su programa generar un modelo digital de elevaciones, pues aquí hay tres referencias que nos dicen dependiendo, ¿no? Por ejemplo, este amigo que se llama Mark y otros, pues nos decía que puede ser a una altura de 1 metro con una malla de 5 por 5 si son zonas urbanas. Esos amigos de Eximap pues decían que podía ser de 5 por 5, 10 por 10, y Domingo nos hablaba si estábamos trabajando y queriendo obtener datos así precisos, pues podría ser hasta menor de 3 metros, ¿no? Dependiendo estas propuestas es las que ustedes pueden tomar en cuenta, pueden trabajar para poder generar estos modelos digitales de elevaciones. ¿Cuál es el problema o por qué a veces, por ejemplo, yo quisiera generar un modelo de 1 por 1, que si estoy trabajando, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, por el simple hecho de tener un modelo digital de 1 por 1, pues me daría tal vez unos 4 o 5 gigas de información, ¿no? Que va a procesar el programa para poder obtener este modelo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, al final ya teniendo tu modelo digital de elevaciones, pues podemos hacer diferentes pasos, diferentes geoprocesos para poder nosotros delimitar nuestras cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos ocupando el programa ArcGIS, pues podemos poner aquí que nos construya un fill, un flow direction, flow accumulation. La siguiente, por favor, Jess. Y de ahí, pues, poder obtener estas cuencas, ¿no? Entonces, se oye muy fácil, al final, pues, nada más es darle clics para poder obtener la información, pero, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta o qué es lo que deben de conocer? Que dependiendo del tamaño del modelo digital de información y nuestra configuración de datos que tenemos, pues aquí ustedes pueden ver en la parte izquierda dos diferentes perfiles, nada más uno con resolución a 1 metro y otro con resolución de 30 metros. ¿Qué es lo que nos hace? Pues si tenemos una menor resolución, nuestra configuración del terreno va a ser diferente, ¿no? Si lo comparamos con el de 30 metros. Ahora, si estamos delimitando una cuenca, si tenemos aquí otra comparación de dos diferentes configuraciones del modelo digital, pues ustedes pueden ver del lado izquierdo una configuración más simple y del lado derecho, al tener mayor resolución, pues nuestra configuración es todavía más, que tiene un mayor proceso para poder nosotros generar adecuadamente esta delimitación, ¿no? De ahí la importancia de que ustedes pues elijan un adecuado tamaño para su configuración del modelo digital de elevación. La siguiente, Jess, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos también tener en cuenta? Que si aquí ustedes tienen en la parte izquierda, pues una cuenca que estamos aquí delimitando, y del lado derecho, pues me aparecen estas figuras de algunas cuencas que encontré en internet. Del lado rojo yo ponía aquí una imagen que debe de estar no cortada, no delimitada correctamente. A veces lo que hacen es, por esta delimitación política, tal vez la cuenca tendría que terminar en el otro estado, en el otro municipio, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Pues tal vez no me llevo con el vecino, pero bueno, en esta parte de hidrología, pues no puede ser así. Entonces hay que delimitarla adecuadamente, aunque nos vayamos hacia otras localidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para que sea una correcta delimitación a la hora de estar trabajando nuestro proyecto. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el drenaje mayor y el drenaje menor. Aquí ustedes, por ejemplo, si estuviera trabajando Jessica, la parte de hacer un levantamiento, un estudio de un río X, y bueno, a Jessica le dan planos que tenía ahí el organismo operador de 1980, entonces ahí tienen sus planos.
pero bueno, y Jessica empieza a procesarlos, los calca en AutoCAD y ya genera su modelo digital de elevaciones, empieza a ver las curvas de los ríos, aunque es de 1980, pues no hay más recursos y bueno, tiene que ocupar eso para dar una primera aproximación, pero a Jessica se le ocurre hacer recorridos de campo y encuentra estas dos fotos, ¿no? Entonces, en estas dos fotos que podemos ver, del lado derecho de nuestras imágenes, pues tenemos que a alguien pues ya se le ocurrió poner ahí un refuerzo de concreto al hombro del río. Entonces le cambió la configuración, le cambió la capacidad y probablemente con las lluvias también le cambia la morfología al río. Y si ustedes ven esa misma imagen, pues ya también probablemente de ese lado derecho pues se inundaban. Entonces pues el vecino dijo, pues como yo me inundo, pues mejor yo le relleno y hasta lo hago bien para que no me suceda nada complejo, pero pues en vez de ayudar, bueno, se ayudó a sí mismo, pero pues al vecino ya lo empezó a inundar, ¿no? Entonces como ahora tiene una mayor altura el hombro derecho, pues ahora el hombro izquierdo, pues ¿qué es lo que hicieron los vecinos? Pues también empezaron a rellenar, ¿no? Entonces, esta parte de que nosotros actualicemos los levantamientos de ríos, ya aunque nos den información que sea del año pasado, pues necesitamos nosotros sí o sí, pues dar algunos recorridos, visitar la zona para ver que la información sea congruente con lo que tenemos. Bueno, ¿y cómo le hacemos para trabajar esta parte de los ríos? ¿Cómo lo podemos, quién nos ayuda, quién nos recomienda qué hacer y cómo hacerlo? En este caso, pues encontré que en la Ley de Aguas Nacionales, en este caso estamos hablando para México, en algunas fracciones nos habla sobre trabajar la parte del otro clic, por favor, trabajar la otra parte de la delimitación de causa y zona federal. Pues nada más nos dice que en general debe estar a cargo de la comisión y en este caso si la comisión está encargada a su vez por un organismo de cuenca, ¿no? Entonces nada más le dice que pues ya tú te arreglas y tú ves cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se hace? ¿Qué es lo que generalmente se trabaja? Pues en colocar secciones transversales a cada 20 metros normales al eje del río. Cuando se tenga un elemento que genere una obstrucción, también se debe de tomar en cuenta. Dibujar algunas estructuras que aumenten o reduzcan el área hidráulica, por ejemplo, puentes, por ejemplo, algunas rocas, por ejemplo, que a veces, pues, con el arrastre de los ríos, pues ahí está una roca que tal vez en 5 o 10 años se va a mover, pero con otra avenida, pero por el momento, pues esa me está reduciendo mi área hidráulica y la requiero para que haga una correcta evaluación del río, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Entonces, de ahí, pues necesito también conocer, en este caso de la estructura menor, qué es el drenaje pluvial, ¿no? Entonces, generalmente hacemos levantamientos del drenaje pluvial, bueno, depende mucho el tamaño de la población, pero si es una localidad relativamente pequeña, pues podemos hacer un levantamiento donde podamos conocer la longitud, la sección, el material, diámetros, dónde descargan, cuál es el sentido del flujo, el estado actual, si está funcionando adecuadamente. Y en base a eso también tener datos complementarios. Al final, pues esta parte de infraestructura pluvial pues requieren sí o sí de las rejillas o de las rejillas para que pueda ingresar el agua hacia el drenaje, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que siempre nos enfrentamos? ¿Qué es lo que siempre trabajamos en esta parte del drenaje menor? Pues que este tipo de obras pues requieren un mantenimiento que no se les da. Las bocas de tormenta están asolvadas, las rejillas están asolvadas, pues hay tierra, hay basura, pues, y si no hacemos previo a las lluvias, si no hacemos un adecuado mantenimiento, pues no va a funcionar de una manera adecuada, y si todavía está
sobrepasado nuestro diseño o nuestro red, pues tal vez era para 2 años, pero ese periodo de 2 años ya se volvió 5 o 10 años, pues eso hace que pues sea todavía más complicado el poder desalojar el agua en un menor tiempo posible, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo trabajamos en la parte de modelación? Pues podemos, aquí del lado derecho, ¿puedes hacerle un zoom, por favor, Jess? Para que lo vean. Del lado derecho, pues aquí ustedes pueden ver una relación en cuanto al flujo que interceptan las rejillas con respecto a la altura, ¿no? Entonces, por aquí hay diferentes tipos de coladeras, de rejillas, entonces, dependiendo de la altura que tengan, pues va aumentando la capacidad para, en este caso está con la pendiente, pero también está con altura, pues va pudiendo generar una mayor captación de agua para poderla desalojar en menor tiempo, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. ¿Qué más podemos ver cuando estamos trabajando el drenaje mayor o menor? Si tenemos, por ejemplo, una cámara de videoinspección, pues a veces vemos que nuestro sistema pues está completamente o no, está solvado, no completamente cerrado, pero sí está solvado, tiene hojas, tiene material que se ha ido colocando y pues se nota que pues no ha pasado el tiempo y no se ha podido darle un mantenimiento adecuado, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Aquí hay algunos ejemplos de algunos videos que hemos tomado, donde vemos, del lado izquierdo, pues ahí tenemos un video donde se estaba haciendo como un pequeño remolino, y veíamos que el agua estaba completamente detenida, y como estaba detenida, pues lo que hicieron los amigos de Protección Civil, los bomberos, pues fue empezar a picarle con sus herramientas hasta que lo que estaba ahí haciendo un taponamiento, pues dejara ya el paso del agua, ¿no? Entonces, hay lluvias que tal vez no deberían inundar a las ciudades, pero pues el problema del el problema que genera la basura y las obstrucciones, pues hace que se tenga una descarga lenta y pues que el agua empiece a subir de una manera importante, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Sí. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la malla del modelo hidráulico. Aquí ustedes pueden ver el, las diferentes mallas que se utilizaron en el trabajo de la ciudad de Guanajuato. Entonces hay diferentes tamaños de malla que podemos ocupar, pero ¿cómo poder hacerlo? ¿Qué consideraciones debo de tomar en cuenta? Sí, así es, la boca de tormenta son igual a los sumideros, exactamente. La siguiente, por favor, Jess. En este caso, ¿qué tamaño debo de ocupar o cómo lo debo de hacer? Acá hay algunas referencias que encontré sobre qué tamaño deben de tener. Por ejemplo, si estamos modelando un canal, pues dice que deben de ser una referencia entre 5 elementos entre la malla, ¿no? Entonces, ese es el tamaño que debería de tener. Una zona urbana entre 2 a 5 metros, una planicie de inundación entre 10 a 50 metros y lagos o estuarios, pues depende del objetivo con el cual queremos trabajar, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan pequeño o qué tan grande hagamos nuestro modelo de nuestro mallado, pues va a ser el número de datos, de información que tiene que procesar por cada celda y por cada tiempo simulado para poder obtener los resultados, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. Entonces, de aquí viene una parte muy interesante, muy importante, que es la forma de la malla. Esta forma de la malla pues sí, interviene para que nosotros podamos conocer cuál es nuestra mejor forma de la malla. Entonces aquí unos amigos hicieron un estudio de saber cuál sería el mejor modelo o cuál sería la mejor malla para un modelo hidráulico, ¿no? En este caso hicieron de forma curvilínea con 12 y con 6 celdas
de forma triangular con 10 y con 5 celdas, y luego hicieron un híbrido donde pusieron la parte curvilínea y la parte triangular. Todo esto lo hicieron para modelar en un marco de referencia de volumen finito. ¿Y qué es lo que observaron? Que, bueno, lo primero que observaron es que si tienen cuadrículas de baja resolución, estas no pueden representar correctamente la parte de la precisión en la configuración del terreno, ¿no? Que es lo que veíamos en diapositivas anteriores, ¿no? Si ustedes tienen una baja resolución, pues la configuración del terreno no va a ser adecuada, y esto nos da como resultado altos niveles del agua, ¿no? Al no tener una configuración adecuada de nuestra batimetría, pues ¿qué es lo que nos genera? Pues que nuestros niveles pues no sean los que representarían un evento de inundación, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que obtuvieron? Y lo que está en naranja, ¿qué es lo que recomiendan ellos? Pues usar una combinación, ¿no? Dirían, si no es uno, no es otro, pues mejor lo combinamos y lo obtenemos, ¿no? Y ya nos puede generar algo mejor. En este caso, pues lo que recomiendan es que si es zonas de llanuras, pues ponerle, por ejemplo, en este caso triangulares y con un mayor espaciamiento, y en la parte del canal principal podríamos obtener, con la parte curvilínea, podríamos obtener una mejor referencia, ¿no? Entonces de ahí obtuvieron ellos que pues esta sería la mejor forma para poder generar una malla de manera adecuada. La siguiente, por favor. El tiempo computacional, esa es una parte muy importante, ¿no? Les decía que pues al final nosotros podemos hacer una malla muy pequeña o muy grande, pues y depende mucho, pues aquí tenemos algunas consideraciones, pues puede ser de 2 a 5 metros, por ejemplo, en zona urbana, pero pues si es de 2 metros, pues nos va a dar un número de nodos o un número de elementos muy, muy grandes, ¿no? ¿Y esto en qué influye? Si queremos, por ejemplo, generar información, si nuestro jefe, por ejemplo, el ingeniero Freddy ya me está diciendo, no, pues, oye, Oscar, pues ya lo quiero para mañana, ¿no? Pero, y mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Hora de Perú, ¿no? Ya quiero mi modelo hidráulico y sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues, aquí hay una tablita que me dice, ¿no? Pues, si lo quiere para mañana el ingeniero Freddy, yo le puedo dar una aproximación no tan, no tan real, o no tan simplificada, podríamos llamarle, no real, sino simplificada de lo que puede generarse. Le obtengo esos resultados, pero a la vez estoy corriendo mi simulación ya con un tamaño de malla que puede ser el adecuado de 2, 5 metros, pero pues aquí podemos ver en esta tablita, pues si lo hago de 2, 5 metros, pues mi tiempo de simulación puede irse a 17 horas, ¿no? 18 horas, 20 horas, a veces puede durar hasta días estos modelos, ¿no? En caso contrario, si lo hacemos de un tamaño mayor, en este caso son 50 pies, lo que hicieron estos amigos pues fue decir, no, pues si lo hago de 50 pies, yo me tardo solamente 36 minutos, ¿no? Entonces, de ahí ustedes ven que sí requerimos nosotros saber con precisión qué tamaño de malla es el adecuado para que nosotros no nos tardemos tanto y podamos generar resultados adecuados. La siguiente, por favor, Jess. La calibración. Entonces ya tengo mi modelo, ya estuve viendo la parte de la lluvia, ya estuve viendo la parte de la configuración del terreno, el modelo digital, delimité mis cuencas, vi la parte de la calibración, vi el programa, vi el tamaño de malla, listo, ¿no? Ahora ya tengo mi modelo construido, ya generé mis resultados, me tardé 2 semanas en generar mis resultados. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de trabajar? Pues requiero yo calibrarlo. Entonces, ¿qué es calibrarlo? Pues al final calibrarlo es estimarlo y ajustarlo a los parámetros del modelo y de las constantes que deben de concordar con la salida y con el conjunto de datos. Entonces, para que nosotros podamos establecer de manera adecuada un modelo, podemos generar predicciones y contrastarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen en la parte inferior 2 hidrogramas. En este caso puedes hacerle un zoom, por favor, Jessica. Están midiendo, si no mal recuerdo, tirantes
de agua. En este caso es una estación hidrométrica ahí en la zona de Chiapas, donde el J1 es lo observado y J1 entre paréntesis OPS es lo que se observó, es el evento, es lo que nosotros obtuvimos de información, y el J1 en color verde es lo que nos da el modelo, ¿no? Entonces, nosotros con esta información podemos nosotros decir si está lo suficientemente, puedes quitarle el zoom, por favor, Jess, lo suficientemente similar, pero pues debe de ser bajo diferentes parámetros. En este caso, pues pueden ser los parámetros de forma. Yo puedo ajustar o calibrar el ancho, el almacenamiento en depresión, los parámetros de pérdidas, la parte de infiltración, para que me dé de una manera adecuada esta parte de la calibración. La siguiente, por favor, Jess. Pero pues al final siempre necesitamos meterle teoría, necesitamos meterle información, necesitamos meterle algo tangible que me diga, no, pues ya está adecuado tu modelo, ya está bien calibrado. Entonces, ¿qué es lo que generalmente usamos? Pues usamos el método del error estándar normalizado, o puede ser el sesgo relativo, o puede ser un coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, aquí hay algunas consideraciones en la parte inferior de la diapositiva, donde pues si ya cumple ciertos valores, ciertas constantes, pues ya podemos decir si nuestro modelo está correctamente calibrado, o si no, seguir ajustándolo para ver si ya sus resultados pues van acorde a lo que se observó, ¿no? La siguiente, por favor, Jess. ¿Qué otra parte es muy interesante, muy importante? A veces necesitamos trabajar la conexión 1D, 2D. Si se recuerdan, anteriormente le estaba hablando sobre el drenaje menor y el drenaje mayor. Si hay programas, en este caso, Iber todavía no tiene la conexión 1D, 2D. Hasta lo último que he leído, pues siguen todavía trabajando esta parte de poder meterle la parte de cálculo de 1D dentro de la parte bidimensional en Iber, pero es importante porque pues, nos puede dar la parte de pozos de visita, la parte de colectores, nos puede hacer la parte de si nuestro drenaje menor está funcionando adecuadamente, o si no, también ver qué poder hacer, qué alternativas se pueden generar para poder minimizar los impactos de lluvias atípicas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver la parte de resultados. Entonces, los resultados, ahora sí va la parte de Jessica. Yo solamente hablé sobre todos los aspectos claves, ¿no? Ahora sí vamos a ver el caso de estudio, vamos a ver resultados, vamos a ver cómo se hace, y les dejo a Jessica para que les siga contando. Sí, gracias, maestro. Bueno, pues como yo ya les había comentado, estuve desarrollando el tema de mi tesis con el maestro Oscar, y ese es el tema que les queremos compartir hoy a ustedes. Como dijo el maestro, esto es un ejemplo de las aplicaciones que tiene la modelación hidrológica. Vamos a ver todo lo que él ya les platicó en este caso de estudio. Ok, entonces el tema lo he dividido en 6 partes. Primero les quiero platicar la introducción, donde les voy a hablar mucho sobre la ciudad de Guanajuato y la zona de estudio en general. Posteriormente les hablaré sobre la problemática que tiene la ciudad referente a las inundaciones, el objetivo que se planteó para el trabajo de investigación, la metodología que se siguió, y finalmente los resultados y las conclusiones que obtuvimos con este trabajo. Entonces, bueno, primero como contexto, pues los primeros asentamientos humanos se establecieron cerca de ríos y de otros cuerpos de agua para poder satisfacer sus necesidades. Esto lo vemos desde la antigüedad, por ejemplo, con Mesopotamia en la primera imagen, que está rodeada por los ríos Tigris y Éufrates, y lo vemos también actualmente. En la segunda imagen tenemos el río Yautepec en Morelos, aquí en México, y pues ya específicamente nuestra zona de estudio, que es la ciudad de Guanajuato, la podemos ver en la tercera imagen. Es el río Guanajuato. Guanajuato tiene una situación particular debido a que sus orígenes se remontan a que es una ciudad con gran potencial en la minería. Dentro de la minería existe un proceso que se conoce como beneficio, que consiste en extraer los minerales en su forma más pura.
Para este proceso se requieren de grandes cantidades de agua, por lo que las haciendas de beneficio se ubicaron en las orillas de los ríos. Utilizaban grandes cantidades de agua y posteriormente la desechaban una vez que ya la habían utilizado en el mismo río. Esto fue provocando que se acumulara mucho asolve en el río Guanajuato y comenzaron las primeras inundaciones en la ciudad. Lo que vemos en la cuarta imagen son las elevaciones del municipio. Podemos ver que tiene una topografía muy accidentada, lo que contribuye también al escurrimiento en la ciudad. Entonces, bueno, estos factores hacen que Guanajuato tenga ya una amplia historia en inundaciones. Desde su fundación hasta 2017 se sabe de por lo menos 20 inundaciones relevantes. Una de las más recientes y que es el objeto de nuestro estudio se presentó en junio del 2018. Esta fue causada por el desbordamiento de la presa de La Hoya. Y para darles algunos datos, pues en 26 horas y 40 minutos llovieron 117 milímetros. Sin embargo, este dato como tal podría no significar tanto si yo no les pongo una referencia de cómo es la ciudad. Entonces, en la ciudad de Guanajuato, en un mes normal de junio, llueven en todo el mes 122 milímetros, lo que significa que en este evento de 26 horas llovió lo que se espera que llueva en todo el mes. Otra referencia es que lo máximo que había llovido en un mes de junio en un día habían sido 72 milímetros. Y en este evento llovió el 62% más. Y bueno, en los videos vemos en el del lado derecho cómo se está desbordando la presa y las calles son aguas abajo de la presa y vemos que tienen altos tirantes. Ok, a partir de los antecedentes que les acabo de mencionar, se estableció un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general es conocer el comportamiento del flujo superficial por el desbordamiento de la presa de La Hoya mediante una simulación hidrológico-hidráulica bidimensional. Y los objetivos específicos o subobjetivos, es el análisis del evento presentado el 13 y el 14 de junio del 2018, el planteamiento de un escenario de rompimiento de la cortina de la presa y una vez que se ha calibrado el modelo, desarrollar un modelo con lluvias de diseño para estimar las afectaciones posibles. La metodología que se siguió para la construcción del modelo se divide principalmente en 2 partes: la caracterización de la zona de estudio y la integración de la información en IBER. IBER, ya el maestro también lo mencionó, es un programa que se desarrolló en España y es gratuito. Y pues voy a hablarles de cada uno de los puntos de este esquema, que es la metodología. Comenzaré con la caracterización de la zona de estudio. Y pues la caracterización está dividida en 3 partes: la zona urbana, la cuenca de aportación y la presa de La Hoya. Cada una de estas partes tiene sus características particulares y además tenemos también características en conjunto de toda la zona de estudio. Bueno, la zona de estudio, como ya dije varias veces, es la ciudad de Guanajuato, que es la capital del estado del mismo nombre. Es una ciudad muy cultural que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y el estudio se centra específicamente en la presa de La Hoya. Comenzando por lo macro, México se ubica en Centroamérica y a su vez el estado de Guanajuato se ubica en el centro de México. En la primera imagen lo podemos observar de color azul. Dentro del estado de Guanajuato hay 46 municipios, de los cuales uno lleva el mismo nombre, Guanajuato, y será el centro de este estudio. Bueno, como les comentaba, Guanajuato es una ciudad muy cultural. Desde 1988 es Patrimonio Cultural de la Humanidad, por su historia, la arquitectura de sus templos, sus teatros, sus museos, sus callejones, sus fiestas y su gastronomía. Un evento para resaltar es el Festival Internacional Cervantino, que el día de hoy se ubica entre los 4 festivales más importantes a nivel mundial. Y otra cuestión muy importante que influye en la hidrología de la ciudad es que la ciudad tiene una calle subterránea. También, bueno, su nombre oficial es la calle Miguel Hidalgo y en general la gente la conoce como la calle subterránea. Esto antiguamente era el cauce del río Guanajuato, pero debido a las inundaciones, desde 1964 el río se entubó y pasó a ser esta calle subterránea que podemos observar en las imágenes. Particularmente el centro del estudio es la presa de La Hoya, en Guanajuato. Esta presa se empezó a construir en 1741
y es un importante elemento cultural de la ciudad. Cada año se realiza la apertura de la presa, que se ha convertido en un día de asueto municipal, en el que las personas acuden a presenciar la apertura de la presa, y hay incluso puestos de comida, juegos infantiles, la gente se reúne ahí a convivir y a presenciar la apertura de la presa. Y pues bueno, esta es la imagen de la zona de estudio y cómo fue dividida en 3 partes. La zona urbana, la presa de la Hoya, que además tiene aguas arriba, una pequeña represa que se conoce como la presa de San Renovato, y la cuenca de aportación. Entonces vamos a comenzar con la zona urbana. Si observan, en la parte de la zona urbana no abarca totalmente la zona urbana, sino que esta se delimitó considerando el área inundable. Para realizar esta delimitación se consultó información histórica de inundaciones en la ciudad. Particularmente fue muy útil un libro que se llama Efemérides Guanajuatenses, en donde se relatan las crónicas de eventos en Guanajuato desde el año 1700. Entonces, a partir de este análisis, se realizó una tabla que incluye las fechas de cada una de las inundaciones descritas, qué calles fueron las que se afectaron, y se realizó el mapa que podemos observar en esta imagen. Entonces, este mapa muestra las calles que fueron más afectadas durante 12 de las inundaciones que se encontraban en este libro y en otras fuentes de información, desde el año 1704 hasta el 2018. Esto nos permitió delimitar el área inundable. Bueno, por otra parte tenemos la cuenca de aportación. La cuenca de aportación tiene varias características, como son los parámetros de forma, los parámetros de relieve y los parámetros relativos a la red de drenaje. La cuenca de aportación tiene un área de 3.84 kilómetros cuadrados, un perímetro de 11.9 kilómetros y un índice de Gravelius de 1.71, lo que indica que es una cuenca ovalada. Respecto a los parámetros de relieve, tiene una elevación media de la cuenca de 2.327 metros sobre el nivel del mar y una pendiente media de la cuenca de 15.74%. El orden de la cuenca es de 4 y el cauce principal tiene una longitud de 2.793 kilómetros. Bueno, y por su parte, la presa de la Hoya, además de los aspectos culturales que ya les comenté, se construyó entre los años 1741 y 1749, lo que indica que tiene aproximadamente 270 años. La vida útil de las presas es de 50 años, por lo que pues sobra decir que esta presa ya rebasó su vida útil. Esto es de relevancia en el estudio porque podría llegarse a presentar el rompimiento de la presa, que se analizará más adelante. La presa originalmente se construyó como fuente para abastecer de agua potable a la población. Sin embargo, actualmente solamente se utiliza con fines recreativos. Tiene una cortina con una altura de 15 metros y un volumen útil de 70,000 metros cúbicos. Y bueno, una vez que ya definimos las características particulares de las 3 partes de la zona de estudio, vamos a hablar de las características generales. Tenemos aquí el coeficiente de rugosidad, también conocido el coeficiente de Manning. Para esto utilizamos información de INEGI, que es el instituto que ya también les comentó el maestro Oscar, que cuenta con mucha información geográfica aquí en México. Y pues con esta información y con ayuda también de Google Earth, pudimos definir 9 áreas para nuestra zona de estudio, como lo son las áreas verdes, los callejones, los caminos empedrados, bosques de encino, pastizales naturales, camino de pavimento, la presa, caminos de terracería y la zona urbana. Y a cada una de estas 9 áreas se les asignó un coeficiente de rugosidad de Manning, acorde a bibliografía. Y bueno, por otra parte tenemos también las pérdidas por infiltración. Estas se estimaron mediante el método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Aquí se utilizó igualmente información geográfica del INEGI, de edafología, uso de suelo y vegetación. Y se asignaron estos 3 números de 60, 67 y 84. Este número indica la permeabilidad, siendo que entre más cercano a 100 sea, más impermeable será la zona. Y pasamos a otra parte muy importante para la caracterización de la zona, es la topografía.
Ya les comentaba el maestro que están los modelos digital de elevaciones. Nosotros utilizamos uno con tecnología LIDAR. Esta información está disponible de manera abierta también en línea, y esta información tiene una resolución de 5 metros. Nosotros consideramos 3 tipos de información: la información LIDAR que les comento, aparte las localidades amanzanadas, y unas batimetrías que nos proporcionó la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, de la presa de La Hoya y de San Renovato. Tenemos, este es el modelo LIDAR, y se modificó considerando la elevación de las manzanas, quedando de esta manera. Y pues esta es una de las batimetrías que nos proporcionó la Comisión Estatal del Agua. Bueno, sobre la precipitación que se consideró, se tomaron en cuenta dos informaciones de precipitación. Primero, información histórica del evento de junio del 2018, que esta información se obtuvo de una ESIME, que son estaciones sinópticas meteorológicas. Esta información también se encuentra de manera abierta en la página del Servicio Meteorológico Nacional, y proporciona información de la lluvia a cada 10 minutos. La otra información que se utilizó referente a las lluvias, a la precipitación, son las lluvias de diseño. Estas permiten estimar el comportamiento de la lluvia dados ciertos periodos de retorno. El procedimiento del esquema que señalamos aquí en la imagen genera hietogramas como estos. ¿Puedes poner la anterior, Jessica, por favor? Sí, claro. Bueno, aquí lo que les hace este esquema, Jessica, es para explicarles en qué consiste todo el trabajo. Es prácticamente cómo se resume la parte hidrológica, que es lo que les decía que nos podríamos tardar pues un tiempo considerable si la dijéramos de 0 a 100. En resumen, pues aquí Jessica lo que les está explicando es que a partir de las estaciones meteorológicas, en este caso para México es el Servicio Meteorológico Nacional, se puede obtener información. También las isoyetas, por ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene isoyetas de intensidad de precipitación, y las estaciones que registran a cada 10 minutos, llamadas EMAS o ESIMES, ¿no? De ahí que se obtiene de cada una de estas fuentes de información. En este caso, de la primera fuente de información es la precipitación diaria. Estamos ocupando la parte de estaciones meteorológicas. Si estamos obteniendo la parte de información de las isoyetas, pues necesitamos intensidades de precipitación de 1 hora para diferentes periodos de retorno. Y si estamos ocupando la información de cada 10 minutos, tenemos información de un periodo de datos de 2014 a 2018. Entonces, ¿qué se hace? Pues se puede obtener, si estamos ocupando las estaciones meteorológicas, los polígonos de Thyssen. De ahí podemos trabajar también la precipitación máxima anual, previo un análisis de datos para ver si cuentan con homogeneidad y consistencia, análisis de frecuencias, de ahí la precipitación para diferentes periodos de retorno. Si tenemos la parte de isoyetas y lo complementamos con la información que obtuvimos anteriormente, podemos obtener por fórmulas empíricas como la fórmula de Chen, las curvas de intensidad, duración, periodo de retorno, o a veces le llaman intensidad, duración, frecuencia, IDF, y en base a esas obtener las lluvias de diseño. Si la información a cada 10 minutos, nosotros clasificamos las tormentas, hacemos curva masa para saber cómo es la parte adimensional de diferentes duraciones de lluvia en Guanajuato, podemos obtener un hietograma unitario de diseño. Este hietograma unitario de diseño nos puede generar esta lluvia de diseño, que es la que nos sirve para poder obtener la información que vamos a procesar en IBER para hacer el análisis lluvia-escurrimiento, ¿no? Ahora sí, continúa, por favor, Jessica. Sí, gracias. Bueno, estos son los hietogramas que se generaron, y estos muestran la altura de precipitación en una duración dado cierto periodo de retorno.
Ok, una vez que se ha caracterizado la zona de estudio, se procede a integrar todas estas características en el modelo IBER. Lo primero es importar la geometría. Para esto se utilizó información de las localidades amanzanadas. Aquí tenemos cómo se ve en IBER y además hicimos un acercamiento a la zona de la presa de la olla. Entonces, aquí, pues, aquí lo que requiere IBER es primero una geometría que nos pueda ayudar a dar la configuración de todo lo que vamos a trabajar. Como bien lo dice Jessica, si nosotros aquí con la parte de calles, con la parte de manzanas, queremos configurarlo de una manera más precisa, pues necesitamos meterle toda esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues es parte de lo que les podríamos ir contando posteriormente, ¿no? Y una vez que ya se tiene la geometría, se generan superficies. Estas superficies se les debe definir un tamaño, que es la que va a utilizar la malla para crearse, que también ya el maestro les comentaba sobre la importancia de definir el tamaño de la malla. Estos tamaños pues dependen del nivel de detalle requerido para el modelo. Para este modelo en particular establecimos valores más pequeños en la presa y en las calles, que es donde nos interesa un mayor nivel de detalle, y en las manzanas y en la cuenca de aportación quedaron tamaños más grandes. Aquí podemos ver los tamaños de la malla que se utilizaron. Y bueno, también IBER nos permite establecer condiciones iniciales. Esto es el nivel del agua pues en los cuerpos de agua antes de iniciar la simulación. Esta información la obtuvimos de las batimetrías que nos proporcionó la Comisión Estatal del Agua, y se estableció una elevación de 2.082 metros para la presa de la Olla y 2.095 para la presa de San Renovato. Bueno, la infiltración, ya les comenté también que la estimamos por el método del número de curva y se agregó al modelo y se muestra, pues como la vemos aquí en la imagen, es por el método del Servicio de Conservación de Suelos. Tenemos 78.91 para toda la cuenca de aportación y 90.33 para toda la zona urbana y para la presa. Y esta es la malla. Esta malla tiene todos los datos que ya ingresamos anteriormente, como lo son los tamaños, la infiltración y las condiciones iniciales. Igual en el acercamiento a la presa podemos observar los diferentes tamaños de la malla. Anteriormente se agrega la rugosidad con el coeficiente de Manning. Se muestran las 9 áreas que ya habían sido definidas, como lo son las áreas verdes, los callejones, los bosques, la zona urbana, y los caminos de terracería, caminos pavimentados, caminos empedrados. Y aquí se agrega ahora la información topográfica, los modelos digitales que ya se generaron, que se combinaron con la información de las localidades amanzanadas y con las batimetrías de las presas, se agregaron a la malla. Así podemos observar en la primera imagen solamente se había agregado la información de INEGI, y en la segunda ya se ha agregado la batimetría, que permite delimitar de una mejor manera la presa, la cortina de la presa y pues la parte interna, ¿no? Aquí la vemos con mayor acercamiento. Te pregunto si ocuparon mallas regulares o irregulares. Es irregular. Ok. Y bueno, la precipitación, los hietogramas que mencionamos, se agregan al modelo como se muestra aquí en la imagen. IBER nos permite agregar mediante una tabla el tiempo en segundos y la intensidad en milímetros por hora, y nos muestra el hietograma que hemos ingresado, ¿no? Además, como les comenté que Guanajuato tiene la calle subterránea, esto se requería simular para poder tener una caracterización correcta de la zona, y se simuló mediante una alcantarilla, así está en IBER, y se agregaron las coordenadas, tanto de inicio como de fin de esta calle, el coeficiente de Manning, el tipo se agregó circular y se le dio un diámetro del diámetro de la calle. Para el modelo en el que vamos a considerar el rompimiento de la presa, se creó una brecha. Esta brecha es la parte en la que se va a romper la presa, y se utilizaron los parámetros propuestos por la Guía Técnica Española de Presas.
Y bueno, finalmente se agregaron las características de la simulación, que fueron para el desbordamiento, 30 horas de simulación, con intervalos de 20 minutos, y para el modelo del rompimiento, 9 horas de simulación, con intervalos de 5 minutos. Bueno, una vez que se mostró la metodología, ahora se definieron como parte de los objetivos 4 escenarios para hacer diferentes modelos. El primer escenario es un modelo de desbordamiento que tiene los datos de la lluvia del evento de junio del 2018. El segundo escenario es de igual manera un modelo de desbordamiento con los mismos datos de la misma precipitación, pero en este modelo ya se ha considerado la información de la alcantarilla al simular la calle subterránea. El tercer escenario considera el modelo del rompimiento de la presa de la olla. Y finalmente el último escenario es el que contiene las lluvias del diseño para diferentes periodos de retorno. Entonces vamos a ver cada uno de estos escenarios y los resultados que se obtuvieron. Para poderles mostrar los resultados, ¿regreso? La anterior, exactamente. Bueno, entonces, de estos 4 escenarios, ¿cuál es lo importante y por qué es interesante esto? Porque Iber, ustedes están viendo que podemos ya sea desbordar el agua por encima del nivel de la corona de la presa, podemos hacer que el agua rebase ese nivel y de ahí nos dé un resultado. Podemos en Iber hacer la parte de rotura de presa, que es el escenario 3. Podemos nosotros desbordar la presa y ver qué pasó con el evento que les estaba contando al principio Jessica. Y con el escenario 1, ver qué pasa sin tener la parte de la alcantarilla, ¿no? Entonces, están viendo todas las bondades que tiene este programa para que uno pueda ir adaptando la parte conforme vas generando la información, vas pudiendo generar escenarios que nos pueden ayudar a encontrar una mejor condición y un mejor apego a lo que pasó en la realidad, ¿no? Entonces, por favor, así continúa, Jessica. Sí, gracias. Bueno, para poderles hablar de los resultados que se obtuvieron, este mapa nos ayuda un poquito a identificar las zonas que les voy a mencionar en la parte de los resultados. Entonces, marque aquí con rojo, voy a poner el puntero. Sí, en la parte de acá abajo del mapa se encuentra la presa de la olla. Posteriormente, aguas abajo está la calle Paseo de la Presa. Y más acá adelante les voy a hablar de Embajadoras. Y más acá con el puntero amarillo está el Jardín de la Unión, terminando con la avenida Benito Juárez. Estos 5 puntos que están marcados en rojos los vamos a mencionar como parte de los resultados en cada uno de los escenarios propuestos. Entonces, bueno, son los resultados del primer escenario. En el video podemos ver cómo va avanzando la simulación, cómo los tirantes van aumentando y en la parte de abajo aparece pues cómo va transcurriendo el tiempo. Aquí en la parte de resultados que tiene el programa Iber, podemos ver, si ustedes ven por los colores del azul, es el azul más fuertes de los tirantes más pequeños y el rojo son los tirantes mayores. Quiere decir que en la presa pues está el tirante mayor, pues eso es de parte lógico, pero pues nos aparecen en la zona, digamos, media o por ahí puedes ponerlo ahí, Jessica, pero digamos en la zona centro, pues ahí zonas con tirantes mayores. ¿Qué quiere decir o qué quiere establecerse aquí? Que pues tenemos esos valores porque no le hemos agregado la parte de la calle. La parte de la calle, pues eso tiene gran impacto a la vez de que es un paso subterráneo por toda la ciudad, pues también ayuda en la parte del desalojo de agua de lluvia, ¿no? Entonces aquí podemos observar que también en el caso de los videos que ustedes estaban viendo, pues sí veíamos la mayoría pues tenía un tirante tal vez de 30, 40 centímetros, pues por ahí va, ¿no? Entre esos azules que se ven en estas imágenes, pero vamos a ver con qué más nos continúa platicando Jessica.
Bueno, esta es la tabla en la que podemos observar los 5 lugares que les había comentado, los tirantes máximos que se presentan en cada uno de estos puntos, velocidades y gastos máximos. Entonces, por ejemplo, para este primer escenario podemos ver que el tirante máximo que se presenta es en el Jardín de la Unión y la velocidad máxima es la calle Paso de la Presa. Esta calle es la que se encuentra luego aguas abajo de la Presa de la Hoya, por lo que es la que lleva la mayor velocidad. Entonces, una vez que ya tenemos estos resultados de tirantes, velocidades, gastos máximos, para nuestro modelo el siguiente paso es pues validar estos resultados, ¿no? Entonces, como les mencionaba el maestro, en este modelo no estamos incluyendo la calle subterránea. Esta calle subterránea se construyó en 1964, por lo que nosotros, sabiendo que una de las inundaciones que más impacto tuvieron en la ciudad fue la inundación de 1905, podemos hacer una comparación entre estos resultados de nuestro modelo sin la calle subterránea con los resultados de la inundación de 1905, en los que en realidad pues no había calle subterránea todavía. Entonces, como esta inundación impactó mucho en la ciudad, existen unas placas como las que les muestro en la imagen, que indican el nivel hasta el que llegó pues el tirante de agua durante esta inundación. Entonces se buscaron cada una de estas placas, se georreferenciaron y se creó este mapa. En este mapa vemos 7 puntos en los triangulitos azules que indican dónde se encuentran cada una de estas placas y pues se midió la altura de estas placas para ver qué tirante había alcanzado la inundación en 1905. A su vez también se buscaron esos mismos 7 puntos en nuestro modelo para poder hacer la comparación de estos puntos en la inundación de 1905 contra los mismos puntos en nuestro modelo. Por ejemplo, aquí tenemos el primer punto, que se encuentra por acá. Ahí el punto era, perdón, aquí está. Este primer punto lo vemos en la tabla. Durante la inundación de 1905 presentó un tirante de 2.24 metros y en nuestro modelo ese punto tiene un tirante de 2.61 metros. Entonces existe una similitud del 85% en este punto. Así se fueron buscando cada uno de los 7 puntos y se compararon las placas con los puntos de nuestro modelo. Se encontró que en promedio hay una similitud del 85.46%, diferencias del 14.54%. A partir de esto pudimos trabajar pues con el siguiente escenario. En el siguiente escenario ya agregamos la alcantarilla para simular esta calle subterránea. Y bueno, los resultados que obtuvimos están en este video. De igual manera podemos observar con los colores azules los tirantes más pequeños y con los colores llegando hasta el rojo, pues los tirantes más altos, que ya los vemos aquí mucho más marcados en la presa y en la zona urbana ya no son tan altos como en el primer escenario. Esto pues debido a la integración de la calle subterránea, que ya hace una caracterización de las características actuales de la ciudad. Entonces, de igual manera, se vuelven a analizar los mismos 5 puntos. Podemos ver que en este caso igual es el Jardín de la Unión en el que tiene el tirante más alto, y igual la velocidad en la calle Paseo de la Presa, pero estos son menores que en el escenario anterior. Posteriormente, igual que como hicimos en el escenario 1, se compararon los resultados de las placas con los del modelo, necesitábamos alguna referencia para poder validar el modelo. La referencia que utilizamos está basada en evidencia fotográfica y de los videos que se encontraron de esta inundación de 2018, de junio. Y pues, por ejemplo, aquí podemos usar de referencia el auto que se encuentra por acá, para ver más o menos qué tirante es el que lleva el agua en este punto. Se hace una estimación de este tirante, se georreferencia y se hace una comparación con los resultados del modelo. Así se buscaron de igual manera 7 puntos de diferentes videos, de diferentes fotografías, y los mismos puntos se buscaron en el modelo. Así tenemos, pues, por ejemplo, el punto B. Durante la inundación de junio, según la evidencia fotográfica, tuvimos un tirante de 15 centímetros y según nuestro modelo tenemos 14 centímetros. Podemos ver que en general la mayoría de los resultados están muy acercados entre los resultados de junio
con los resultados del modelo. En promedio se presenta una similitud del 92.21%, diferencia de 7.79, y pues con esto podemos pues validar el modelo y asegurar que esté correctamente calibrado. Ok, una vez que ya tenemos el modelo calibrado, que ya revisamos y comparamos con los resultados pues reales, podemos plantear más escenarios, que es como se ha planteado el escenario 3 y el escenario 4. El escenario 3 es un modelo de rompimiento de la presa de la olla. Esto es únicamente considerando que pues la presa, como les comentaba, ya excedió su vida útil. Entonces, pudiera presentarse alguna falla al ser que la presa se rompiera, y planteamos este escenario para ver cómo reaccionaría el escurrimiento en las calles de la ciudad. Bueno, esta imagen muestra la parte de aquí, es donde se realiza la brecha, y cómo va el escurrimiento, lo mostraré en las siguientes imágenes. Aparte de los tirantes, que fue lo que mostré anteriormente y en este mapa, lo que es más importante y de mayor interés en este escenario son las velocidades. Podemos ver que en la calle Paseo de la Presa, que es la que se encuentra en este punto, tenemos velocidades de hasta 12 metros por segundo, que son muy altas debido a pues la rotura de la presa. Y bueno, ¿Puedes poner la anterior, Jess? ¿Perdón? ¿Puedes poner la anterior? Sí. Bueno, esa parte de 12 metros por segundo, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? Hay amigos que han estudiado hasta qué velocidad una persona podría tener estabilidad. Entonces, más o menos nos dicen que 1 metro por segundo, 1.5 metros por segundo sería la velocidad que una persona podría soportar para tener estabilidad al cruzar la calle, por ejemplo. Ahora ustedes imaginen 10 veces más esa velocidad, pues lógicamente si llegara a suceder este escenario, pues esa calle principal, pues gente que se encuentre por esas calles, pues no va a tener el tiempo para poder llegar a un lugar que le permita tener mayor seguridad, ¿no? De ahí la importancia de haber hecho este escenario, de haberlo configurado y de saber qué es lo que puede pasar en caso de presentarse ese rompimiento. Sí, gracias, maestro. Bueno, y este es un video en el que podemos primeramente, antes de que se reproduzca, observar los tamaños de la malla. Creo que en esta toma es muy claro los diferentes tamaños. Son mucho más pequeños, permiten un mayor detalle en la zona de la cortina de la presa y en las calles que en el resto que vendrían siendo las manzanas. Entonces, pues aquí podemos ver cómo se va desbordando, cómo van cambiando los tirantes en las zonas y cómo va pues el escurrimiento por la calle, el Paseo de la Presa. Y bueno, al igual que en los otros dos escenarios de los que les he platicado, se analizaron los mismos 5 puntos de la ciudad, se buscaron los tirantes máximos, velocidades y gastos máximos. En este escenario particular podemos ver que en los últimos 3 lugares, que son los más alejados de la presa, los tirantes y las velocidades ya casi no tienen ningún impacto, pero en la calle Paseo de la Presa, que está luego aguas abajo de la presa, pues tenemos tirantes muy altos y velocidades muy altas, que pues tendría graves repercusiones, como ya les comentaba el maestro Oscar. Y bueno, finalmente tenemos el número 4. Este escenario vuelve a ser un modelo de desbordamiento, pero en este estamos utilizando lluvias de diseño para distintos periodos de retorno, de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años.
Estos modelos ya están enfocados en la creación de mapas de peligro, mapas de riesgo, para poder pues, plantear ciertas estrategias de mitigación y de prevención de inundaciones. Entonces, Antes, bueno, entonces, esa parte del escenario 4 que les comenta Jessica, pues con el anterior, esa parte de hacer los mapas de peligro, por ahí tenemos con los compañeros artículos donde ponemos diferentes relaciones entre tirante y velocidad para obtener estos niveles de peligro. Ponemos un nivel de peligro nulo, un nivel de peligro bajo, un nivel de peligro medio y un nivel de peligro alto, ¿no? Entonces, en base a esos colores, pues uno puede, por ejemplo, si le diéramos esta información a la parte de protección civil, a la parte de que nos ayude a conocer esta parte de información, podría ser muy interesante, muy buena para poder nosotros establecer áreas, establecer zonas donde son prioridades, zonas donde pues tenemos, hasta podemos saber qué tiempo tenemos para desalojarlas. Entonces, esa parte nos ayuda y todavía tenemos diferentes escenarios para saber si una lluvia vinculada a un escenario de 2 años, de 5 años, o ahora que ya se repiten en estos tiempos lluvias hasta de 100, 200 o 500 años, ¿qué puede pasar, no? De ahí la importancia de este escenario para que uno pueda obtener confiable. Ok, y estos son los diagramas que se utilizaron para cada uno de los modelos, para cada periodo de retorno. Ok, los resultados que había presentado anteriormente en tablas, en esta ocasión, debido a que son pues varios periodos de retorno, los estamos señalando en este esquema. Podemos ver los mismos 5 puntos: la calle Paso de la Presa, el Jardín Embajadoras, la calle Sangre de Cristo, Jardín de la Unión y la Avenida Juárez. Y por este lado podemos ver todos los periodos de retorno que se simularon para 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. Este esquema presenta los tirantes máximos que se presentaron en este último escenario. Podemos ver, por ejemplo, en el Jardín Embajadoras, cómo va aumentando el tirante conforme aumenta el periodo de retorno, ¿no? Y bueno, es lo mismo, pero ahora es con las velocidades. De igual manera, pues van aumentando conforme va aumentando el periodo de retorno. Y bueno, esta tabla era parte de lo que les comentaba el maestro. Tenemos, este criterio se utilizó existen diferentes criterios para definir el peligro de inundaciones. El que utilizamos para este trabajo es que es propuesto por el IMTA y que señala 4 niveles de peligro: nivel nulo, bajo, medio y alto. Estos niveles los establece conforme a la altura, un parámetro llamado volcamiento y el deslizamiento. Y bueno, estos parámetros, IBER permite ingresarlos y generar los mapas de peligro. Estos mapas se generan para cada uno de los periodos de retorno, y los que vemos en este mapa particular son para un periodo de retorno de 25 años. Podemos ver cómo señala en esta escala de colores, donde en las zonas azules hay un peligro nulo, verde es un peligro bajo, amarillo es medio, y ya el nivel rojo pues sería un peligro bastante alto, ¿no? Considerando los parámetros mencionados en la tabla anterior. Además, en estos mapas pues agregamos dónde se encuentran algunos de los servicios públicos, como centros comerciales, escuelas, plazas, templos y algunos mercados, y esto con la finalidad de que pues estos lugares pudieran servir como refugios en caso de alguna inundación. Claramente esta información pues sería muy útil, como mencionaba el maestro, para instituciones como lo podría ser pues Protección Civil. Y bueno, estos mapas se generaron para cada uno de los periodos de retorno, como les comentaba. Y estas son las conclusiones del trabajo. Retomando, para el escenario 1, en el que se
se hizo el modelo, perdón, sin considerar la calle subterránea, pues tuvimos una comparación con la inundación de 1905. Se valoran las diferencias y se tuvieron diferencias del 14.54%. Después trabajamos con el segundo escenario, donde se agrega la calle subterránea y se comparó con el evento histórico del 2018. Aquí encontramos diferencias menores, ya del 7.79%, que pues ya se considera que el modelo está calibrado. Además, un dato es que durante este evento se desbordaron 13.355 metros cúbicos de la presa de La Hoya. Y bueno, el tercer escenario, que es el que mencionamos sobre la rotura de la presa, el análisis detallado nos permitió estimar que el tiempo que tendrían las personas que se encontraran en ese momento en la calle Paseo de la Presa sería de 5 minutos y 20 segundos para pues acudir a alguno de los lugares que señalamos en el mapa de peligro y refugiarse ahí, ¿no? El escurrimiento en este escenario se limita a las calles Paseo de la Presa y Embajadores, pero tenemos velocidades muy altas de hasta 10.03 metros por segundo. Y bueno, finalmente el escenario 4 nos permitió crear mapas de peligro para cada periodo de retorno. Y además, analizando estos mapas, pudimos definir que para un periodo de retorno de 2 años, que fue el más pequeño que se simuló, el peligro nulo se presenta en el 71% de la zona y solamente hay un peligro alto en el 3.02 de la zona. Pero ya para un periodo de retorno de 25 años, la suma de peligro bajo, medio y alto llega a ser de hasta 38.29%, que ya es bastante alto. Y pues bueno, aquí agregué una pequeñísima parte de la bibliografía que se utilizó para el trabajo, por si tuvieran el interés de hacer alguna consulta. Y finalmente pues, antes Jess, te preguntan, ¿qué parámetros ocupaste para la rotura de la presa? ¿Cuáles son los recomendables? O aquí dice que para materiales sueltos o también puede aplicar para la presa de La Hoya. ¿Qué hiciste para obtener esos datos? Híjole, creo que no sé si los agregué aquí. Aquí tenemos los parámetros que nos deja ingresar IBER para la rotura de la presa. Y pues estos parámetros son los propuestos por la Guía Técnica Española de Presas. Nos pide las coordenadas de dónde queremos que inicie y dónde termine la rotura. El tipo puede ser trapezoidal, que fue el que nosotros utilizamos, y te da la opción de empezar en cierto tiempo de la simulación, de que la rotura empiece en cierto momento. Además, las cotas de pues dónde va a iniciar la rotura y dónde va a terminar, pues, cota de fondo, cota de cresta le llama, el ancho de la rotura y cuánto tiempo va a tardar en romperse la presa. Todos estos parámetros los estimamos pues con esta guía, la Guía Técnica Española de Presas. Okay. ¿Puedes poner las conclusiones? Sí. Antes deja esa parte de tiempo, por ahí regrésale. ¿A cuál? Esta. Okay. La siguiente. La parte de tiempo de simulación es muy importante porque al final nada más bueno, uno le pone la parte de información, el tiempo de simulación y los intervalos, pero bueno, lo que generó toda la información y ver, pues, en hacer los primeros escenarios y ver que no generaba resultados, ver que tenía por ahí, errores que tenía que corregir Jessica, ver todo lo que teníamos que configurar para poder generar escenarios confiables, pues pasó de casi un tiempo de trabajo de poco más de un año, donde estuvo trabajando en generar toda esta información. Ahora sí pones las conclusiones, por favor, Jess. Bueno, como parte de las conclusiones son generales, al final pues, las inundaciones son el fenómeno
que genera mayores pérdidas económicas en el mundo. Aquí hay diferentes estudios de pues, diferentes órganos nacionales o internacionales que nos hablan sobre esta problemática de inundaciones que nos aquejan. Ahora tenemos estos modelos hidrológicos hidráulicos que nos ayudan a generar estas estrategias, como bien veían en el escenario 4, donde Jessica coloca ya qué puede pasar en una lluvia vinculada a un periodo de retorno de 25 años, qué puede pasar, dónde se pueden tener los tirantes más altos, las velocidades más altas, se puede empezar a planear estas rutas de evacuación, famosas rutas de evacuación, que muy pocas localidades la tienen, pero que pueden servir de una buena herramienta para la prevención y en este caso mitigación de inundaciones. ¿Qué más faltaría? ¿Qué más habría que trabajarle a este proyecto, que sería la parte de ahora generar estrategias de control, de regulación? Por aquí nos preguntaban si metimos más información de la, este, de la presa, si le metiste estructuras de aliviadero o canales de derivación, Jessica. Nada más le metimos el canal de derivación, ¿no? De la presa. Sí, es correcto. Exactamente. Bueno, la siguiente, por favor, Jessica. Y pues es todo. Bueno, y eso sería parte del trabajo que se generó. Como ven, es robusto, lo quiso Jessica acotar. Por ejemplo, toda esa información de qué tipo de rompimiento, qué otras opciones hay, por qué se le puso un intervalo de tanto tiempo de acuerdo a la cortina. Toda esa información es parte de lo que tenemos y ha generado Jessica para presentarles en el próximo curso, ¿no? Todas esas dudas, pues, las iremos contando poco a poco para hacer ejercicios que nos ayuden a poder establecer qué valores poner y cuándo ponerlos y por qué se ponen, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar, gracias, ingeniera Jessica. No sé si, bueno, por acá hay algunas consultas, no sé si podríamos de repente leerlas para que alguno de ustedes lo pueda responder. Claro, con todo gusto. Perfecto. Bueno, por acá mencionaban que, bueno, comentarle que nosotros nos encontramos acá, estamos actualmente en la ciudad de Piura, en el Perú. Igualmente es una zona muy inundable por los fenómenos que los llamamos el fenómeno del niño, el niño costero. Entonces hay bastante duda respecto, por ejemplo, nos comentaban qué software nos dice utilizan, qué software utilizan para los modelados bidimensional, lo que estaban comentando, ¿no? Solamente es el Iber, hay otro software que permite hacer esto. Hay más softwares, pero la ventaja que tiene Iber es que es gratuito, pero hay otros software, por ejemplo, PC Swim, por ejemplo, Flow 2D, por ejemplo, Hybrid Flood, también existe Easy Flood, Mike Swim, Mike Flood. O sea, hay bastantes opciones de poder elegir el software que uno tenga a disposición, o en caso con la información que cuente uno, ¿no? También es otra parte importante, saber qué información tengo, también se puede acomodar al software con el que uno puede trabajar. Perfecto. Una consulta aquí de Jesús Valdivia nos dice, ¿con qué tiempo de retorno se diseñan los drenajes? Nos consulta. ¿Los drenajes, perdón? Sí, correcto. ¿Con qué tiempo de retorno Okay. nos diseñan los drenajes? Ok, aquí en México, la Comisión Nacional del Agua tiene un reglamento, un lineamiento, unas recomendaciones para establecer el drenaje en cuanto a el drenaje pluvial, en cuanto al tamaño de población. Por ejemplo, para un tamaño de población, no recuerdo si es menor a 10,000 habitantes, es un periodo de retorno de 2 a 5 años. Si pasa de 10,000 hasta 50,000, es de 10 años, y
Si es mayor a 50,000, dice que se puede consultar o se puede establecer hasta de 15 años, ¿no? Para México, y son recomendaciones. Esto es a nivel nacional, pero generalmente los estados tienen sus propias recomendaciones, donde ellos, por ejemplo, trabajan generalmente de 2 a 10 años, ¿no? Voy a poner un periodo de retorno mayor, pues implica poner estructuras más robustas que a veces por la parte de financiamiento, pues no son viables. Correcto, ingeniero. Por acá una pregunta también de Nahuel nos dice, ¿cómo pasaron de la lluvia de diseño a los datos de caudal? ¿Qué método utilizaron o utilizaron algún software, algún programa? Ok, para la parte de los caudales, IBER te permite poder generar esta información de los hidrogramas, de la parte lluvia, escurrimiento. IBER tiene tú le metes los datos de entrada de las condiciones, por ejemplo, por eso empezó a hablar de rugosidad, por eso empezó a hablar de infiltración, por eso empezó a hablar de sus geometrías para poder establecer en base a la lluvia, en la lluvia, en este caso en milímetros por hora, establecer NIVER. Podemos nosotros hacer secciones para saber los hidrogramas por calles, podemos sacar puntuales para saber los tirantes y cómo se establece con respecto al tiempo la variación para los diferentes escenarios. Podemos establecer y generar mapas. Por ahí Jessica ponía mapas para poder generar toda esta información, la exportamos y de ahí ya podemos nosotros estar construyendo mapas que nos ayuden a interpretar de una mejor manera la información. Correcto, ingeniero. Gracias, Muchísimas ingeniero. gracias. Mira, aquí ¿qué tal? Muy buenas noches, ingeniera Nava. Por aquí hay bastantes agradecimientos por parte de sus asistentes. Nos dice Nobel Enrique, muchas gracias por compartir sus conocimientos, ingenieros, igual que Alex Junior, muchas gracias, les agradecen. Por ahí Luigi Herrera, Sebastián Carrasco, todos le están agradeciendo por la exposición. Por aquí nos consulta Cristian Torres. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es el software de modelamiento más didáctico y eficiente? Una breve recomendación. Software de modelamiento. Por ejemplo, yo antes de empezar con la parte bidimensional, yo estuve trabajando mucho tiempo y todavía doy trabajo en este caso, si tengo información, puedo hacerlo en una primera aproximación en un programa unidimensional que se llama SWIM, y de ahí con esa información la puedo corroborar con el programa IBER, ¿no? Puedo hacer esas dos vinculaciones para saber qué pasa en la parte unidimensional y la comparo con la parte bidimensional y veo cómo va cambiando, ¿no? Al final los dos softwares son gratuitos y nos pueden dar una aproximación sumamente buena. Por ejemplo, Jessica, que ahorita está trabajando en la Zapal, ella también cuenta con este programa para sacar otro resultado, otro escenario y compararlo con otros programas, ¿no? Para ver si no existe alguna diferencia grande y con esto poder establecer que sí está generando los mismos resultados de manera constante, ¿no? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Por aquí Adriana Vélez desde Ecuador nos dice, buenas noches, saludos desde Ecuador. En la ciudad que me encuentro hay un proyecto habitacional de 1,000 casas que no contaron con los estudios de suelo adecuados y están sufriendo un asentamiento debido a que pocos metros de los cimientos hay corrientes subterráneas. ¿Cree que un drenaje perimetral sea viable o qué solución recomendarían? ¿Qué puede darse para subsanar el peligro inminente en el que se encuentran los habitantes de estas casas? Muchas gracias por la información enriquecedora. Sí, bueno, para esta parte tal vez IBER no sea la herramienta más adecuada, sino tal vez encaminarlo primero a un estudio de agua subterránea, un estudio que nos permita establecer
cómo está la parte de corrientes, la parte de niveles freáticos, para saber qué tanto es el problema o qué tan grave es el problema del agua subterránea. Y en base a eso, por ejemplo, yo les podría decir, podríamos establecer sistemas que nos ayuden de reforzamiento para las comunidades, pero no se podría establecer a precisión si no se tiene primero ese estudio de agua subterránea, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. De igual manera, para ambos asistentes. Disculpa, Sí, Freddy. bueno, siguen las felicitaciones de todos los participantes, hacia los ingenieros aquí presentes por la exposición que nos han brindado, y justamente también por acá David, saludos, lo dice desde Silao, Guanajuato, México, también se encuentra. Y una consulta de Hans Condori, nos dice: ingeniero, respecto al drenaje urbano, ¿IBER qué permite simular? ¿Las cunetas, los buzones u otro? Sí, bueno, como le estaba contando, Iber, pues al final es gratuito, ¿no? Diría, ¿no? Pues si es gratis, pues lo tomas, ¿no? Lo tomas y vas agregándote a toda la información que puede trabajar hasta este momento, ¿no? Yo tengo, aquí hay un ingeniero de la UNAM, un doctor en la UNAM, que estaba trabajando la parte del módulo para meter bocas de tormenta, sumideros, para meter buzones, como le llaman, y meterle la parte de drenaje pluvial a Iber, ¿no? Todavía está en, en la parte de validación, en la parte de que pueda salir ya y a, a que nosotros lo ocupemos. Al momento, lo que podemos usar, lo que podemos trabajar es la parte de que de cunetas. ¿Qué más, Jessica? ¿Puede modelar, Pues Iber? tiene las alcantarillas que utilizamos como la calle subterránea, tiene alcantarillas ciber. Y tiene, creo que puentes, tiene una de puentes. Ok, que puede servirnos hasta el momento, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias, ingenieros. De igual manera, aquí los chicos le agradecen mucho por haber compartido la información, sus experiencias. Están bastante contentos con nuestro Freddy. Yo no puedo leer más en el pasado debido a que pues, me he conectado hace breve. Correcto, por acá, bueno, hay un usuario que por acá está con las iniciales de JM, nos dice en este caso: entiendo que Iber modela flujos y superficie libre, y también podría trabajar con flujos a presión, nos pregunta. Para trabajar flujos a presión, sí, realmente Iber no está diseñado para trabajar a flujos a presión. La otra vez estuvimos trabajando en hacer unos túneles para la presa Santa María en Sinaloa, y lo que se modeló fue hacer un canal circular, y le pusieron como una carcasa, aunque no hace la función de estar a presión, puede acumular el agua, pero si se llena completamente no hace la sobrepresión, ¿no? Entonces, puede trabajarlo de manera, digamos, legal. No, pero se puede ver las formas para que pueda interpretarse los resultados como si trabajara a presión. Sin embargo, pues tal vez existen otros programas que nos pueden ayudar de mejor manera a trabajar la parte de flujo a presión. Muchas gracias, ingeniero. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muy agradecidos también de nuestra parte, de parte de la comunidad TEDI. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio muy nutritivo para todos nosotros y todos los presentes. Muy agradecido, y bueno, nos vemos ya en el curso que estamos próximos a iniciar. Igualmente todos los participantes también los esperamos ahí en el curso. El día de hoy vamos a sortear una media beca justamente para el curso de modelación bidimensional de ríos utilizando la plataforma Iber. ¿Algunas palabras de despedida, ingeniero Oscar, ingeniera Jessica? Primero los damas. Ok, pues muchas gracias, sobre todo al equipo de TEDI, gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes que estuvieron aquí, que ya vimos que son de muchas partes. Pues estamos muy contentos de que tanta gente nos esté escuchando. Esperamos que les haya gustado y esperamos verlos a muchos de ustedes en el curso. Gracias a todos. Genial, muchas gracias.
Sí, nuevamente reiterar la invitación, el agradecimiento por la invitación a todo el grupo de Teddy. Es un placer. Ahora sí verlos a todos así en una plática amena. Esperemos que les haya gustado. Tenemos bastantes temas que poderles compartir en el próximo curso y esperemos les sea de mucha ayuda en sus trabajos que están haciendo por diferentes partes de Latinoamérica.